Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Global aquí de CNN Chile. Comienza ya una nueva semana de febrero, mientras algunos están de vacaciones, otros siguen en la modalidad de teletrabajo, otros de formato presencial. La pandemia todavía continúa, pero aquí nosotros le tenemos siempre la noticia para que usted esté muy bien informado. Y como siempre en Conexión Global, vamos a comenzar revisando las portadas del mundo, de qué están hablando hoy los periódicos internacionales. Y vamos a comenzar justamente con una de las portadas y temas también más problemáticos, más emotivos en las últimas horas, que vienen desde Argentina. Tenemos la despedida ahí, el funeral del expresidente Carlos Saúl Menem y la despedida que le han dado los argentinos. En primera plana vemos a Alberto Fernández, el presidente trasandino, que fue ayer anoche hasta el Congreso de ese país para dar el último adiós a Carlos Saúl Menem, que hoy va a ser enterrado ahí en suelo trasandino. Cambiemos de país, nos vamos hasta el Reino Unido porque el diario The Times trae en su portada la fotografía de quienes van a ser padres por segunda vez. Hablamos de los duques de Sussex, tenemos al príncipe Harry y Meghan Markle, que van a ser padres, como les decía, por segunda vez. Ya tienen un hijo que se llama Archie. Ambos están viviendo, los tres más bien, están viviendo en California, Estados Unidos, y hoy han dado cuenta de esta nueva aventura dentro de su matrimonio. Ya han recibido las felicitaciones hasta de la reina Isabel II, que también envió sus felicitaciones a esta pareja. Volvemos a nuestra región, nos vamos hasta Perú para mostrarles el diario El Comercio, que trae el escándalo de lo que ha sucedido en ese país con la vacunación, porque se habla de que autoridades y exautoridades, además de algunos funcionarios de gobierno, se habrían vacunado antes del inicio del proceso de inoculación en ese país. Una de las últimas en reconocer esta vacuna, o en haber recibido esta vacuna, fue la canciller peruana, que la vemos ahí, que ha renunciado anoche después de un escrito donde ella confiesa haber recibido esta dosis en enero, es decir, antes del comienzo de este proceso, que se vacunó en secreto. Y ahí el diario El Comercio da entonces esta señal que seguramente va a seguir en los próximos días. Y vamos a finalizar en España con el diario El País, porque ayer se vivieron elecciones locales en Cataluña, donde el independentismo, es decir, aquellas fuerzas que están a favor de la independencia de esta región autónoma de la nación ibérica, han ganado y han reforzado su mayoría pese a la victoria del Partido Socialista. El Partido Socialista salió victorioso en estos comicios. Sin embargo, los otros bloques independentistas en Cataluña han alcanzado la mayoría dentro del Parlamento catalán y por lo tanto también seguramente en los próximos meses y años van a seguir buscando el secesionismo desde España. Y bueno, vamos a comenzar ya con los temas aquí en Conexión Global, comenzando lo que se vive en Argentina. Este último adiós que le están dando a Carlos Saúl Menem, un presidente que en dos oportunidades llevó el liderazgo de Argentina, muy reconocido en la época de los 90, pero ya a comienzos, a muy temprana edad, él se vio como un símbolo político del peronismo, muy adentrado en las juventudes políticas de esta facción argentina, llegando a ser gobernador, últimamente senador por La Rioja y también presidente en dos oportunidades. De hecho, el año 2003 compitió nuevamente para obtener la presidencia argentina. Finalmente terminó saliéndose para así no perder con Néstor Kirchner, porque él prácticamente no perdió ninguna elección en su vida. Y por eso, finalmente, cuando ya veía que la segunda vuelta no le iba a ganar a Néstor Kirchner, finalmente decidió ausentarse del balotaje. Una figura también bastante controvertida, con muchas luces de lo que fue su forma de llevar este liderazgo de la nación trasandina, muy cercano, muy carismático, donde él pudo modernizar, fue uno de los hombres que ayudó a modernizar, a reducir la inflación, los problemas económicos que habían venido desde el gobierno anterior, pero que también tuvo algunas polémicas. Este tema de las privatizaciones en Argentina, se privatizaron muchas empresas estatales reconocidas, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, y eso también dejó un gusto amargo en algunos de sus votantes y también de su sector político, que finalmente también después fueron muy críticos con la gestión de Carlos Menem. Otro de los temas fue la corrupción, que también lo sacudió durante sus últimos días de vida. Muchos casos, entre ellos supuestamente ilegal de armas
a otros países, el tema de pago de sobresueldos, de ventas de edificios estatales a un precio mucho más bajo de lo normal. Algunas de ellas incluso lo llevó a estar condenado en la justicia argentina, y pese a eso, él siguió teniendo cargos de poder, cargos políticos, como en sus últimos días, que fue senador por La Rioja. Esta despedida, eso sí, llega también en un momento importante para Argentina, en medio de la pandemia, en medio de una crisis económica, y por eso también se han tomado todos los resguardos de esta situación. Hoy ya ha continuado el velorio que se está efectuando en el Congreso de ese país, como se realiza habitualmente, y cerca de las 3 o 4 de la tarde, hora chilena, se va a realizar el entierro en uno de los cementerios en la nación vecina. Queremos saber cómo fue la vida de este hombre tan recordado, no solamente en ese país, sino también en toda nuestra región, que se codió con altas figuras del deporte, de la música, del espectáculo y sobre todo de la política. Todo esto en el siguiente informe de Raúl Sepúlveda. Murió el doctor Carlos Saúl Menem. El expresidente argentino Carlos Menem ha fallecido este domingo a los 90 años. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no puede depender del mandato de un hombre, del capricho de un partido, de la imposición de un sector. El doctor Raúl hace entrega. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar. No hay duda de que el último Menem, al que los argentinos vieron apenas de pie, no es más que un reflejo de lo que en algún minuto fue un joven y energético político, amante del poder y durante una década su excéntrico líder. Buscando el tablero, el doble, roba la pelota Menem, se la va llevando, se mandó un pase atrás. ¿Qué le dice Bilardo, por ejemplo? ¿Qué habla usted con los muchachos antes de salir? Porque algo van a tener que hablar. No hace falta. Los que tenemos conocimiento del fútbol por ahí, no hace falta que hablemos. De la banda argentina a vestir la albiceleste, de ser acomodado por el mismísimo Michael Jackson a conectar de las mil maravillas con el Diego en cancha. Menem. Tenis y lujos en el básquet, siempre apuntando alto, tan alto como sus excéntricas promesas. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Y es que ese era precisamente Carlos Menem. El blanco y el negro de sus pobladas patillas eran en parte un reflejo de su contradictorio camino político, de comandar uno de los mejores periodos a entregar a un país en crisis, de honrar la deuda a pagarla, de jactarse de ser nacionalista a privatizar empresas o defender las Malvinas y negociar con Reino Unido, del éxito a las dudas. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. Pago de sobresueldos, la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y las explosiones de Río Tercero, presuntamente cortinas de humo para estas investigaciones. Desde el primer minuto de mi gestión afirmé que considero a la corrupción como un acto de traición a la patria. ¿Cómo está de ánimo? Muy tranquilo, confío en la justicia y bueno, yo sé que mi inocencia es total. Pero aquel cuestionado andar fue solo el desenlace de una exitosa primera gestión, la denominada convertibilidad. De $1 a $1, la inflación se desinflaba, como los postulados históricos del peronismo, bienvenido el modelo neoliberal y la privatización de las empresas. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Su lema, su primera esposa, Carlitos Menem, su hijo muerto en un trágico accidente aéreo envuelto en un manto de dudas. Zulemita, su hija, la primera dama durante su segundo mandato, así lo recuerda.
Se fue agarrado de la mano de mi mamá. Va a descansar en el cementerio islámico con mi hermano, después luchándola hasta el último momento, como lo hizo siempre, toda su vida. Se fue luchando, lo asegura Zulemita, quizás como lo hizo durante su caótico segundo mandato, uno de los peores momentos políticos. Dos formas de ver la vida de un exmandatario tan exitoso como cuestionado, político destacado pero sin dejar legado ni proyectos, un presidente que si algo supo hacer fue disfrutar sin barreras el poder que le dio el comandar Argentina durante 10 años, una década, la década de Carlos Saúl Menem. Una historia que seguirá marcando a la vida también política y social de Argentina y que también estaremos muy pendientes con los actos que vienen durante esta misma jornada. 8 de la mañana con 43 minutos, hacemos un pequeño corte aquí en Conexión Global y ya seguimos con más noticias internacionales en CNN Chile. Seguimos en Conexión Global y los invito a viajar ahora hasta Perú, que en estos momentos está viviendo un escándalo en medio de este proceso de vacunación que comenzó justamente la semana pasada. Veíamos ahí cómo estaban muy alegres los trabajadores de la salud, hasta el propio presidente Francisco Sagasti de ser uno de los primeros inoculados en la nación vecina. Sin embargo, en los últimos días se ha descubierto de que algunos exfuncionarios, funcionarios actuales, incluso hasta la propia canciller actual de Perú, se habían vacunado antes de que comenzara todo este proceso de inoculación en la nación sudamericana. Todo comenzó la semana pasada cuando este hombre, el expresidente Martín Vizcarra, se descubrió de que él habría sido uno de los primeros en recibir la dosis de Sinopharm de esta farmacéutica china. Él dijo que no la recibió de manera escondida ni secreta, sino que él había sido parte de los estudios que se estaban realizando en Perú, que era parte de los 12.000 voluntarios. Sin embargo, este fin de semana, la universidad a cargo de estos testeos dijo que el expresidente no había sido parte del proceso de voluntarios, sino que había recibido una dosis aparte, no en medio de estas pruebas, lo que finalmente derivó en que se iniciara una investigación masiva donde resultó que al menos 50 funcionarios de su gobierno también habían recibido estas dosis. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que Sinopharm, esta farmacéutica china, además de hacer las pruebas en Perú, envió cerca de 2.000 dosis para darles a las personas que trabajan en el sistema de salud y que iban a iniciar el combate del coronavirus y también este proceso de inoculación. La mayoría de ellas, de estas dosis, fueron destinadas a trabajadores de la salud, pero quedó un remanente y esas se las habrían peleado o administrado a personas de gobierno sin haber iniciado la campaña. Entre ellos, el expresidente Martín Vizcarra, y anoche se conoció que la actual canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de este gobierno, Yanol de Vizcarra, también habría obtenido una de estas dosis. Hablamos de Elizabeth Astete, además de familiares de algunos funcionarios de gobierno, es decir, toda una trama irregular de cómo se recibieron, de cómo se administraron estas vacunaciones, pese a que la población todavía no estaba siendo inmunizada. En un momento, el propio expresidente Martín Vizcarra, de que él dijo de que no sabía si era el placebo o si era la dosis real, porque eran claros los estudios, según él. Sin embargo, no. Eran justamente las dosis reales y él supuestamente lo sabía, como habían denunciado ahí en Perú. Cambiamos de continente, nos vamos hasta Oceanía porque hoy ha comenzado una nueva cuarentena en Nueva Zelanda, el país o uno de los países con mayor éxito en el manejo de esta pandemia. Ahora solamente reportaron 3 casos de coronavirus, tan solo 3 casos, y con eso la primera ministra Jacinda Ardern ha decidido cerrar la ciudad de Auckland, que es quizás la más importante que tiene este país, con este confinamiento que solamente va a durar 3 días. Comenzó durante las 0 horas de este lunes y va a durar hasta las 23:59 del día
miércoles para así poder controlar este pequeño brote registrado ahí en la nación oceánica. Además, hoy Ardern ha dicho que ya han llegado los primeros lotes de la vacuna. Se esperaba que Nueva Zelanda comenzara mucho antes con el proceso de inoculación, tardó un poquito más, pero ya los próximos días van a comenzar entonces con esta vacunación. Recordemos que este país apenas ha registrado 2.300 casos de coronavirus y 25 decesos en lo que va de esta emergencia sanitaria. Los invito a viajar ahora hasta Myanmar porque hoy se cumplen 10 días desde que se iniciaran las protestas en contra del golpe de Estado que sacudió a este país asiático, donde los militares nuevamente han vuelto al poder en una democracia bastante débil, inestable que lo tuvo en la última década. Y sin embargo han sido tan masivas las manifestaciones en distintos puntos de esta nación que han tenido que intensificar la represión. Ya no solamente son los carros lanzaguas y los gases lacrimógenos, sino también ahora el ejército ha sacado a los tanques a las calles para así disuadir a la gente de no manifestarse, de no estar presentes en las calles, y también a lo que ocurrió ya en algunas ciudades, que es el corte de internet, es decir, no dejar con internet a los ciudadanos en las calles para así evitar que convoquen a nuevas manifestaciones en este país o que se difundan imágenes que alienten nuevamente al rechazo internacional que se ha extendido por diversas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, aquí en América Latina también se ha reprochado lo que ha sucedido en Myanmar con este golpe de Estado. Mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a la Junta Militar a garantizar que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica y pidió a los generales que autoricen urgentemente a la diplomática suiza Kristen Schanren a que evalúe directamente la situación en ese país. Y por estas fechas ya estaríamos hablando de la fiesta más grande de Sudamérica, el Carnaval de Río de Janeiro, pero las circunstancias de todo el mundo, producto del COVID-19, hace que todo esto esté tomando otro rumbo. Los sambódromos ahora se han convertido en centros de vacunación y la cancelación de este evento está causando serios problemas económicos a Brasil. Playa, ritmo, música y baile. No puede ser nada más que el carnaval de samba en Brasil, lo que año a año en estas fechas estamos acostumbrados a ver. Un sambódromo repleto de alegría y de personas. Pero hoy el panorama se ve así. Por primera vez en la historia, Brasil no tendrá carnaval, calles sin festividades. De hecho, cada sambódromo es utilizado como sede de vacunación contra el COVID-19. Un cambio radical que todas las escuelas de samba entendieron y que aceptaron, simbolizándolo con la entrega de las llaves ceremoniales a los trabajadores de la salud e iluminando el tradicional sambódromo del Marqués de Sapucaí en Río de Janeiro. No habrá carnaval porque necesitamos preservar las vidas. Y esto también es un tributo a todas esas vidas perdidas. La economía del país es la que más lo lamenta. Más de 1.500 millones de dólares genera esta festividad en el país, dándole trabajo a más de 25.000 personas cada año. Necesitamos una multitud para vender cerveza, para que la gente se reúna para una fiesta, un cumpleaños, un partido de fútbol. Todo esto involucra a una multitud y la pandemia canceló todas las multitudes. Estamos planeando para el próximo año. La gente se divertirá, saldrá, viajará durante el año que viene. Pero este año todo se nos vino abajo. Con los millones de turistas que llegan anualmente y la extensa duración de esta popular fiesta callejera, según dicen estos comerciantes, es posible pagar la totalidad de las deudas e incluso cumplir varias metas. Cuando tienes un objetivo y se realiza el carnaval, entonces es posible hacer realidad un sueño. Por ejemplo, quiero saldar todas mis deudas, mi tarjeta de crédito. Si trabajas lo suficiente, entonces es posible. Un sueño que por ahora tendrá que esperar. Mientras tanto, los brasileños se las ingenian de igual forma para disfrutar de las fiestas. Las principales ciudades transmiten a través de redes sociales carnavales de los años anteriores, recordando los mejores momentos. Claramente no es lo mismo, pero la esperanza del turismo brasileño está puesta en julio, anhelando que en ese mes se pueda realizar la fiesta más grande de Sudamérica.
Y que se suma también a la cancelación de otros eventos internacionales. Ya hemos visto como Lollapalooza, Glastonbury, entre otros grandes eventos no se van a efectuar este año nuevamente debido a la emergencia sanitaria. Y vamos a finalizar en El Salvador porque ayer fue el Día del Amor, el Día de la Amistad, que seguramente muchos de ustedes celebraron este día domingo. Y en El Salvador, este país centroamericano, lo hicieron de una manera bastante particular. Hicieron un casamiento masivo, 40 parejas contrajeron matrimonio al mismo tiempo en la capital, en San Salvador. Todo esto apoyado por la alcaldía de esa zona, que decidió hacer este evento emotivo entre las parejas que buscaban matrimonio durante estas fechas. Ahí también con los resguardos sanitarios, obviamente, con la mascarilla, distancia entre las parejas, para así poder evitar algún tipo de rebrote o riesgo de estas personas en medio de esta emergencia sanitaria. Así que un evento bastante emotivo, romántico, en medio de este Día del Amor, que fue celebrado en distintas partes del mundo, donde también el comercio se vio afectado por el cierre, por el confinamiento, donde mucha gente también lo tuvo que vivir a distancia debido a la emergencia sanitaria, no poder estar con los suyos, no poder ver a su gente o a sus familias debido al confinamiento o a las medidas de restricción, pero que aquí también en su estilo y en medio de esta pandemia también lo pudieron celebrar. Con estas imágenes comenzamos ya a despedir esta edición de Conexión Global. A las 6:30 en punto vuelve la edición PM, donde va a estar Mario Arriagada con los informes internacionales. Y ahora los dejo con la excelente compañía de Fresia Soltov en Noticias Express. Que tenga una muy linda jornada y una muy buena semana de febrero. Que estén muy bien. Chao.